Vamos a esperar a ver si se incorporan algunos más. Disculpen la tardanza, pero la página de la CUAED no me dejaba entrar y por eso batallamos un poco. Pero ahorita empezamos. Bueno, pues vamos empezando y ya ahorita que se vayan incorporando. Les voy a pedir, y la verdad no se los voy a estar diciendo cada sesión, que activen su cámara. Si ustedes prefieren que yo no los vea, pues está bien, no los veo y lo hacemos como si fuera de Facebook y yo hablo y ya no les pregunto si tienen dudas o no, pero me parece que es muy desgastante estarles diciendo cada vez que lo activen, porque a mí lo que me gusta es que yo les pregunto, ¿está claro? Para que me manifiesten así y yo pueda saber que avanzamos. Si no, pues adelante y por mí no hay problema. La clase es para ustedes y se va a dar a la medida que ustedes lo quieran. Vamos a hablar hoy de lo que es el concurso aparente de normas y para eso vamos a decir que es un tema que vamos a usar una presentación. Es un tema, normalmente cuando nosotros pensamos en una conducta delictiva, pensamos en una conducta que se va a adecuar a un tipo penal. Ustedes ya saben hoy en día que hay un principio de legalidad en materia penal
que establece que solamente se va a considerar como delito aquello que previamente se define como tal en la ley. Y eso se va a hacer esa definición de la conducta que se va a considerar delictiva a través de una descripción de un tipo penal. Lo normal es que una conducta se adapte a un tipo y entonces tenemos una tipicidad que es parte de lo que sería un delito. Sin embargo, hay ocasiones en las que el comportamiento puede ubicarse en diferentes tipos penales y en ese sentido podría ocurrir una de dos, que esos tipos penales se puedan aplicar al mismo tiempo simultáneamente o que uno excluya a los restantes. ¿Esto en función de qué? En función de que si se aplicaran conjuntamente, podría significar que se castigue dos veces por el mismo delito. Ustedes saben que eso está prohibido, la doble sanción por un solo delito. Sin embargo, sí se pueden castigar diferentes delitos, aunque se cometan con una conducta, siempre que esto no represente esa violación al non bis in idem. Me explico con un ejemplo. Vamos a suponer que yo con una conducta cometo un delito de homicidio y un delito de lesiones porque, por ejemplo, atropellé a dos personas. Es una misma conducta con dos resultados y ahí sí podemos pensar que esa conducta que se adapta al mismo tiempo a dos tipos penales, o vamos a suponer que se hubieran muerto las dos personas, se adapta dos veces al tipo penal de homicidio, ahí sí podemos aplicar las dos sanciones por homicidio porque tenemos a dos víctimas. Esto creo que es lógico y podemos entenderlo. Pero ¿qué pasa si una persona priva de la vida a un ser con el que tiene una relación afectiva de las que están previstas en el Código Penal con motivo de la descripción típica del homicidio en razón del parentesco? Vamos a suponer que una persona priva de la vida a su ascendiente, vamos a pensar a su padre. En ese momento esa conducta se adaptaría al tipo penal de homicidio, pero también al mismo tiempo al tipo penal de homicidio en razón del parentesco, porque por un lado se está privando de la vida a otro, que sería el homicidio simple, y por otro se estaría privando de la vida a una persona con una relación de parentesco de las descritas por el tipo especial. Sí estaríamos de acuerdo en que ahí tendríamos un solo muerto con una conducta y que tenemos dos tipicidades. ¿Podríamos acumular las penas como en el primer ejemplo? En el primer ejemplo teníamos dos muertos o un muerto y un lesionado, y habiendo afectación a dos bienes jurídicos, se podría acumular la pena. En este caso, si nada más tenemos un muerto, aunque tengamos dos tipicidades, ¿creen que podamos castigar por dos delitos? ¿Creen que podamos decir, vamos a imponerle a alguien la pena por el homicidio en razón del parentesco y por el homicidio simple al mismo tiempo? Pues esto claramente sería inaceptable, porque sí sería castigar dos veces lo mismo. En el primer supuesto, que esto se verá más adelante en el curso, se habla del concurso ideal de delitos. Es un concurso de delitos porque ahí sí hay varios delitos que sancionar. En el segundo caso, que es el del homicidio en razón de parentesco y el homicidio simple, estaríamos ante lo que conocemos como un concurso aparente de normas. ¿Por qué un concurso aparente de normas o por qué le estamos llamando así? Porque en la mayoría de los libros lo van a encontrar de esa forma, es la denominación más común. Sin embargo, no quiere decir que sea la denominación más correcta. Vamos a ver aquí cómo deberíamos de conocerlo. Vamos a decir que deberíamos de llamarlo concurrencia de normas penales incompatibles, pero bueno, déjame, admitimos a alguien más. Vamos a empezar por explicar. Vamos a decir que el concurso aparente de normas, o como yo digo, concurrencia de normas penales incompatibles entre sí, existe en los casos en los que una conducta concretiza dos o más normas, pero la aplicación de una excluye a las restantes. ¿Qué quiere decir con esto de que concretiza dos o más normas? Recuerden que el tipo es parte de la norma jurídico-penal, de la ley penal misma, y el tipo, como parte de la ley, goza de las mismas características o comparte las mismas características de toda norma. Una norma es abstracta.
no se refiere a un caso concreto. Cuando hablamos de que se concretiza una hipótesis típica, es que ya se llevó a cabo ese supuesto con una conducta concreta y ya se ubicó en ese supuesto. Digamos que es como materializar la hipótesis típica. Bueno, cuando una sola conducta concretiza dos o más normas, pero que no son de aplicación simultánea compatibles, entonces una va a excluir a las restantes y es cuando estamos ante el concurso aparente de normas. ¿Queda clara la definición? ¿A qué nos referimos? Ya con el ejemplo que habíamos dado. Maestro, Dígame. no sé si pudiera repetir una vez más lo que era el concurso aparente de norma. Bueno, El concurso sí, ya. aparente, a ver, perdón. Ajá, sí, bueno, es que tengo como la concurrencia de dos situaciones en las que no son compatibles penalmente, o como, Sí, si usted ve lo que está ahí en la pantalla, es una definición. Nos dice que la aplicación de una de las normas excluye a las otras. Eso significa que en el concurso aparente de normas no son compatibles para la aplicación simultánea en un caso concreto esas dos normas o esas más normas. Porque podríamos complicarlo más, podríamos decir, esta persona que privó de la vida a un pariente, al mismo tiempo cometió homicidio calificado, homicidio simple, homicidio en razón del parentesco. ¿Cuál debe de prevalecer? Porque o sea, lo que sabemos es que no vamos a castigar por 3 homicidios cuando nada más hay una persona muerta. Eso quiere decir que no se pueden aplicar simultáneamente, ¿de acuerdo? Sí concurren las normas a esa conducta, por eso decimos que la denominación no es la mejor. Concurso aparente, cuando hablamos de concurso hablamos de concurrencia, hablamos de pluralidad. Cuando decimos concurso aparente de normas, dan a entender que no concurren las normas, que no se actualizan las normas, sino que solo es una apariencia. En realidad sí hay la concurrencia, lo que pasa es que no se puede aplicar simultáneamente. Por eso decimos que la denominación correcta es concurrencia de normas penales incompatibles entre sí, porque esa conducta sí está regulada por 3 tipos penales, por 2 o por los que sean, pero no se pueden aplicar al mismo tiempo porque esto supondría castigar 2 veces lo mismo. Y eso, repito, está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir cuál de las conductas, más bien cuál de las normas va a ser la que va a regular esa conducta. Tenemos que decidir cuál va a prevalecer, porque sabemos que al mismo tiempo no. A diferencia del otro supuesto, que era el concurso de delitos, en el que hay una concurrencia de normas penales, pero que sí son compatibles de aplicación simultánea entre sí. ¿De acuerdo? Y eso será tema más adelante ya dentro de la teoría del delito. Ahorita estamos todavía dentro de la ley penal. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo cuál va a ser la norma que va a prevalecer. Habiendo dicho ya lo que es y habiendo señalado cuál es la denominación correcta, insisto, le seguimos diciendo aquí al concurso aparente de normas porque así se le conoce en la mayoría de la doctrina o así se le trata. Incluso ustedes, por ejemplo, que han consultado el libro de Francisco Pavón Vasconcelos, el Manual de Derecho Penal, bueno, Pavón Vasconcelos tiene un libro que trata, es un pequeño libro que trata del concurso aparente de normas y así se llama, concurso aparente. No, no se llama de esta forma, yo considero que es mejor, pero para no hacer los bolas, por eso les digo la denominación más común. ¿De acuerdo? Vamos a ver que para solucionar este concurso aparente de normas o concurrencia de normas penales incompatibles entre sí, se han elaborado diferentes principios. Hay 4 principios que doctrinalmente se han utilizado en forma mayoritaria, que son los principios de especialidad, de consunción o absorción y de subsidiariedad, que son los que recoge el Código Penal para el Distrito Federal, además de un cuarto que sería el de alternatividad, que no lo recoge el código. Entonces los principios que lo solucionan son estos 3, que son los que están en el Código Penal del Distrito Federal,
y concretamente esto en el artículo 13 del Código, y el principio de alternatividad que no lo recoge. El Código Penal Federal solamente reconoce o aplica el primer principio, que es el de especialidad. Si ustedes han leído en la página general el artículo sexto, podrán recordar que el artículo dice que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. Aquí vamos a hablar del Código Penal para el Distrito Federal porque es el que recoge estos tres principios en el artículo 13. Aclarando nada más que el principio de alternatividad no da mucha solución al concurso, porque básicamente lo que vamos a encontrar en estos tres principios que están en la diapositiva es cuáles son los que deben de prevalecer o cuál es un criterio para decidir qué norma va a prevalecer en un concurso aparente de norma. En el supuesto de el principio de alternatividad, básicamente lo que nos dice, simplificándolo mucho, es que en caso de que una conducta se ubique en dos o más normas que sean idénticas, se aplica un criterio muy científico y en realidad tendría que los demás supuestos son los que nos van a dar la solución. Vamos a hablar ahora ya de estos principios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el principio de especialidad. Este principio, si vemos el artículo 13, fracción primera, nos dice que la ley especial prevalece sobre la general. Esto lo pueden ver en el código, repito, es el 13, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal, y doctrinalmente se expresa con este latinajo, digamos así. La ley especial deroga la ley general. Aquí tendríamos que entender que la ley especial es aquella que reúne algún requisito o alguna circunstancia adicional respecto de la general que la vuelve más particular. ¿De acuerdo? También podríamos llegar a pensar en un parámetro de especialidad en el ordenamiento legal en el que se encuentren, pero esto no necesariamente va a ser algo absoluto. Me explico, por ejemplo, si nosotros pensamos en el fraude nos dice el Código Penal que es engañar a otro o aprovecharse del error en que se encuentre para obtener un lucro indebido o hacerse de algo que no le corresponde. Si nosotros pensamos en el fraude fiscal, es muy parecido, pero va contra el fisco. Vamos a suponer que no nos dijera que va contra el fisco, simplemente estuviera regulado en el Código Fiscal con los mismos términos del Código Penal. Ahí diríamos que la ley especial es el Código Fiscal porque es la ley de una materia diversa a la que está regulando en forma general el Código Penal. Sin embargo, la especialidad en sí va más que por el ordenamiento, por el requisito adicional. Por ejemplo, en el fraude fiscal es el que engañe al fisco o se aproveche del error en que se encuentre y de esa manera obtenga el lucro indebido. Cuando ya hablamos de esta situación, ¿cuál es la diferencia entre el fraude en lo general y el fraude fiscal? Que el fraude fiscal requiere que la víctima sea el fisco. Eso quiere decir que tiene un elemento adicional que la vuelve más particular. Ahí querría decir este principio de especialidad que la norma especial, que sería la de la defraudación fiscal, prevalecería sobre la general. Sí, Karen Figueroa, los tres principios para solucionar el concurso aparente de normas están en el artículo 13 del Código Penal para el Distrito Federal. El Código Penal Federal solamente prevé el de especialidad en el artículo 6. Bueno,
Eh, si regresamos a nuestro ejemplo, del homicidio simple y el homicidio en razón del parentesco o relación, claramente podríamos pensar que el homicidio simple sería la norma general porque es la que puede cometer cualquier persona contra cualquier persona, y la ley especial sería el homicidio en razón del parentesco, porque esa requiere que lo cometa un ascendiente contra un descendiente, un cónyuge contra otro cónyuge, un concubino contra concubinaria, etcétera. Es decir, está mucho más restringido. ¿Estaríamos de acuerdo en que esta es una afirmación válida? Que podríamos decir que el homicidio en razón del parentesco es la ley especial y por lo tanto debe prevalecer sobre la general. Y esto es lógico que prevalezca así la especial sobre la general, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en esta situación, si fuera al revés, si la norma general prevaleciera sobre la norma especial, pues la especial nunca se aplicaría. Y lo que tendríamos que entender es que el legislador, cuando agrega un elemento adicional y hace más especial una norma, es que está queriendo dar una protección más específica. Sí, Paulina García, es correcto. También sería el caso del homicidio respecto al feminicidio. Cuando hablamos de un homicidio, estamos hablando de una conducta en la que se priva de la vida a cualquier persona. Cuando hablamos de un feminicidio, tiene que ser la privación de la vida de una mujer por motivos de género. Entonces ahí se está hablando tanto de calidad en el sujeto pasivo, que es la víctima, como de un motivo como un elemento subjetivo específico. Ya lo veremos eso más adelante cuando hablemos de los elementos del tipo. ¿Queda claro el principio de especialidad? Bueno, vamos ahora a ver el principio de consunción o absorción. El principio de consunción o absorción está previsto en la fracción segunda del artículo 13 del Código Penal y nos dice que la ley que consume prevalecerá sobre la consumida. Eso pues bueno, nos lo dice la doctrina, nos lo dice el código. A lo mejor no queda muy claro, simplemente nos queda la idea de que una va a absorber a otra. Lo que nos dice el 13 fracción segunda es, cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance. Esto quiere decir que la mayor va a absorber a la menor, por decirlo de alguna manera. A ver, Diana, decíamos que el principio de especialidad va a significar que la ley especial prevalece sobre la general y que entendemos la ley especial en términos generales como la que tiene algún requisito adicional respecto a la general. Poníamos ya algunos ejemplos, pero vamos a poner otro. Si pensamos en el robo previsto en el Código Penal como una conducta de apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento del que puede disponer del bien conforme a la ley, y que ese apoderamiento puede recaer sobre cualquier bien mueble ajeno, en cualquier lugar, en cualquier forma, tendríamos ese como la norma general. Sin embargo, tendríamos que ver que, por ejemplo, hay otros robos que en términos generales son agravados, como podría ser el robo en casa-habitación. Cuando te dicen cuando el robo se cometa en casa-habitación, quiere decir que tiene los mismos elementos que el robo, más un elemento adicional, que es el que la conducta se tenga que realizar necesariamente en un lugar destinado a la vivienda. De tal suerte que ahí tenemos una conducta. Si un sujeto se mete a robar a una casa, está ubicándose en los dos supuestos típicos al mismo tiempo. ¿Cuál va a prevalecer? Pues va a prevalecer el especial, que es el que incluye ese elemento adicional, que es el que se ocurra, la conducta que se cometa en una casa habitación. ¿De acuerdo? Vamos a decir, y esto qué bueno que lo preguntó porque eso no lo había terminado de aclarar.
que yo le señalaba que también podríamos ubicarlo en cuanto a la ley. Si las dos normas fueran iguales y una está en una ley especial, prevalecería la que está en la ley especial, entendiendo como ley especial la que es distinta al Código Penal. Pero podría ocurrir al revés, que la norma general estuviera en una ley especial y la específica, por decirlo así, para que no se hagan bolas, estuviera en el Código Penal. Vamos a inventar un caso hipotético para que quede claro. Imaginemos que el Código Penal previera una conducta de contrabando más específica que la prevista por el Código Fiscal. El Código Fiscal nos dice que comete contrabando quien importa o exporta del país alguna mercancía sin cubrir los impuestos correspondientes o bien de importación o exportación prohibida. Vamos a suponer que esa sería la norma general porque es contrabando de cualquier bien prohibido o sin cubrir los impuestos correspondientes. Vamos a suponer que el Código Penal nos dijera, comete contrabando de vehículos el que importe o exporte vehículos automotores habiendo sido robados eh, como descripción típica. Ahí que entenderíamos, ¿cuál sería la ley especial? La ley especial, a pesar de estar en el Código Penal, sería el contrabando de autos, porque respecto del tipo penal de contrabando, es el que agrega un elemento adicional. ¿Sí queda claro este ejemplo? Bueno, entonces, si ya le quedó claro a Diana Martínez y ya a todos ustedes el de especialidad, regresamos al de consunción o absorción. Y entonces decimos que la ley que consume prevalece sobre la consumida. Esto lo dice la doctrina porque también viene del latín. Y lo que nos dice el código es que la de mayor alcance o de mayor protección al bien jurídico absorberá la de menor alcance. Esto de alguna manera quiere decir que la de mayor gravedad en cuanto a la afectación del bien jurídico va a prevalecer sobre la menor. Y esto también tendría razón de ser. ¿Por qué? Porque de alguna manera el delito mayor absorbe al delito menor. Esto, pensemos, se va a poder dar en diferentes supuestos. Se va a poder dar en supuestos como cuando hablamos de lo que se conoce como delitos de daño y de peligro. A ver, Galo Marmolejo dice, profesor, un ejemplo del principio de consunción podría presentarse cuando una persona que es herida finalmente muere, por lo que la norma aplicable sería la que prevé el homicidio y no la de lesiones. No. Ese ejemplo en el que una persona es lesionada, vamos a suponer, yo le doy un balazo a alguien y esa persona queda afectada en su salud y posteriormente muere. Ahí lo que tendríamos que hacer simplemente es reclasificar el tipo penal, porque si bien se causó una lesión, esa lesión para efectos legales se estaría considerando como mortal por haber muerto el que la recibió y en ese momento el tipo aplicable es el de homicidio, pero no absorbe al de lesiones, sino que se aplica en lugar de. El ejemplo es bueno, pero ahorita le voy a explicar otro supuesto. Antes les ponía yo como ejemplo, o como para pretender explicar, y ahorita regresamos a esta pregunta de Galo, yo les ponía como ejemplo un delito de peligro y un delito de daño. Ustedes, créanme, porque pues ahorita no tienen mayor información al respecto, que hay delitos que tienen que causar un daño como resultado formal o jurídico, e incluso un resultado material a veces. Hay delitos que se consuman con el simple peligro en el que se ponga el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, ustedes han oído hablar en estos tiempos de emergencia sanitaria, estoy casi seguro que han oído hablar de el peligro de contagio. ¿De acuerdo? Cuando una persona que está enferma con un mal grave en periodo infectante pone en riesgo de contagio a los demás. Eso es una conducta que se da por consumada con el simple hecho de que se ponga en riesgo la salud. Ahí ya lo consumamos. El youtuber aquel que salió a la calle para buscar sus pizzas,
y que se fue a hacer su comparación de quién es quién en los precios y las propiedades de ellas, puso en peligro de contagio a diversas personas. Vamos a pensar que ya cometió esa conducta. Pero vamos a pensar que la cajera que le atendió se contagió. Ahí ya hablaríamos de un delito, ya no de peligro. Ahí ya se materializó la afectación en la salud. Ahí ya hablaríamos de lesiones y entonces ahí sí dejaríamos de aplicar la pena del delito de peligro de contagio para aplicar el otro. Los dos se cometieron. Uno ya se había cometido desde que se consumó al ponerse en contacto con las personas, pero además se da el otro. ¿Se les haría correcto que le aplicáramos doble pena? Que dijéramos, vamos a castigar a alguien por poner en peligro de contagio a otra persona y además por haberla contagiado. Ya no tendría razón de ser la del castigo del puro peligro. Ya castigamos por el daño que sí se causó. ¿Sí queda claro? Eso sería cuando hablamos de una relación entre un delito de peligro y un delito de daño, pero entendiendo los dos como delitos consumados. Insisto, el peligro de contagio se consuma desde que pones en peligro de infectar a la otra persona. Si además se da el contagio, entonces ya aplicamos ese y absorbe al peligro del mismo. Lo que decía Galo nos vamos a poder utilizar como ejemplo para otra situación. Vamos a imaginarnos que una persona quiere matar a otra. Vamos a suponer que le da un balazo y le causa una lesión. Ahí tendríamos un concurso aparente de normas. Sí, porque tendríamos la posibilidad de castigar a esta persona por lesiones, porque le dio un balazo, y por tentativa de homicidio. Porque ahí puede ser una o puede ser la otra, pero no pueden ser las dos. No lo vamos a castigar porque quiso matar y además porque cuando quiso matar causó lesiones. Entonces ahí, ¿cuál es el delito de mayor protección? El de tentativa de homicidio. Ese va a absorber al de lesiones consumadas. ¿Queda claro? Entonces, cuando hablemos de un delito de consumación en relación con uno mayor de tentativa, el de tentativa va a absorber al de consumación de un delito menor. En el ejemplo que nos ponía Galo, el ejemplo más o menos era aplicable en el sentido, si lo veíamos, como, ahorita le doy la palabra a Alejandro, era válido si lo veíamos como un concurso, no de lesiones, sino de tentativa de homicidio, frente luego al homicidio consumado. Evidentemente, en el momento en que se da la consumación, deja de ser aplicable el de tentativa, pero no porque lo absorba, sino porque se reclasifica. Alejandro Eric Valdés, por favor, active su micrófono y díganos, por favor. Gracias, profesor. Buenos días. Buenos días. Mi duda es, ¿este concurso aparente de las normas va diferidos o va objetivizado para una persona? Pero en este caso de las lesiones y del homicidio, son dos personas. A uno le comete lesión y al otro la lesión y la tentativa de homicidio. ¿Ahí qué pasaría? Porque son dos personas distintas. Sí. Vamos a suponer que en su ejemplo, yo quería matar a dos personas. Les disparo a los dos. Primer problema, ahí ya hablaríamos de dos disparos, ya son dos conductas. Ya no sería un concurso aparente de norma. Pero si le dispara solo a uno lo agrede y a uno le dispara. Si uno lo agrede de una forma distinta al disparo, ya son dos conductas, la de la agresión y la del disparo. Vamos a, para no quitarle el ejemplo, vamos a suponer que alguien va manejando, ve dos personas que le caen mal, las quiere atropellar para matarlas a las dos, y nada más muere una y la otra queda lesionada. Sigue siendo una conducta y tenemos dos resultados. Ahí hablaríamos de un concurso de delitos. Ahí se va a castigar por dos delitos. Un delito de homicidio porque es una víctima, y respecto de la otra víctima tenemos el concurso aparente de norma. Entonces lo que tenemos que definir es, respecto de la víctima que hay concurso aparente de normas, cuál va a ser la aplicable. Y diríamos, de acuerdo al principio de consunción, aplicaríamos el de tentativa de homicidio, y ya que resolvimos ese concurso aparente de normas por esa segunda víctima, diríamos, bueno, entonces ya definimos cuál es la norma aplicable por ese sujeto, ahora aplicamos el concurso de un homicidio consumado en concurso con una tentativa de homicidio. ¿Y se aplicarían las dos penas?
se le aplica una pena acumulada. Hay reglas de acumulación en el código. En este caso, por ejemplo, tendríamos que partir de, siendo la misma naturaleza de las penas, de acuerdo a los dos códigos penales, tanto el federal como el local, se aplicaría como pena base la del homicidio consumado y hasta la mitad de la tentativa de homicidio. Pero eso ya es cosa del concurso de delitos. Cuando hablamos del concurso de delitos, hablamos de normas compatibles entre sí. Lo que Alejandro preguntaba era, ¿qué teníamos que hacer ante una conducta delictiva consumada claramente con un solo tipo penal y otro en el que otra víctima tenía un concurso aparente de normas? Lo que hacemos es resolver primero el aparente y ya que lo tenemos resuelto, acumulamos como dos delitos compatibles. ¿De acuerdo? Bueno, si queda claro este segundo ejemplo de que va a absorber el delito consumado mayor, perdón, de tentativa mayor a uno de consumado menor, vamos a ver que también se llega a hablar del concurso aparente de normas cuando un delito es el medio y otro es el fin. El fin absorbe al medio. Pero recuerden, hablamos de una sola conducta. Vamos a regresar al ejemplo del robo en casa habitación. En el robo en casa habitación, un sujeto tiene que ingresar a una vivienda para apoderarse de los bienes que hay dentro. Ya se metió a la vivienda, ya consumó ese porque ya está ahí adentro. Y en ese momento lo detienen. No se pudo apoderar de los bienes que había ahí. Porque si se hubiera podido apoderar, ya cada conducta de apoderamiento es una conducta diversa. Vamos a suponer que lo detienen en el momento mismo en el que ingresó a la vivienda con la finalidad de cometer el robo en casa habitación. Ahí, ¿cuál sería el delito a castigar? Tendríamos una tentativa de robo en casa habitación y un allanamiento de morada consumada. Pero el allanamiento era el medio para cometer, o sea, una forma más bien de cometer, o un delito medio, no un medio de comisión típico. Era una forma de poder acceder a la vivienda y poder robar. Entonces, el robo en casa habitación va a absorber al allanamiento de morada. ¿Por qué? Porque esa tentativa de robo en casa habitación ya lleva el desvalor que implica el haberse metido al domicilio. ¿Queda claro? ¿Queda claro el principio de consunción o absorción? Tomen en cuenta, el de especialidad podría darse para una norma más baja. El de absorción siempre va a ser el mayor el que absorba. ¿De acuerdo? Y cuando digo que podría dar lugar a una norma más baja, por ejemplo, pensemos en un homicidio. El simple tiene una sanción, cuando se comete en riña, que sería el elemento adicional, tiene una pena menor. Entonces se aplica el atenuado. ¿Por qué? Porque es el especial. Si nos vamos al de consunción-absorción, siempre va a ser el de mayor protección y eso implica que el mayor absorbe al menor. ¿Queda claro? Bueno, tenemos un tercer principio en el Código Penal para el Distrito Federal, que es el principio de subsidiariedad, en el que la norma principal prevalece sobre la subsidiaria o secundaria. Este principio yo en realidad creo que no tendría mucha razón de ser. Este principio lo vamos a aplicar de la manera en que hay una exclusión porque la propia norma lo señala. Sí tenemos dos normas típicas aparentemente, pero no son aplicables en términos reales, porque esto lo vamos a encontrar cuando encontremos alguna, valga la redundancia, alguna expresión en la norma, como del estilo de siempre que la ley no disponga otra cosa, se aplicará tal sanción. ¿Ustedes han visto alguna vez una descripción así? Por ejemplo, la encontramos no para un tipo, sino para una punibilidad, en el caso del delito culposo. Siempre que la ley no diga otra cosa, se aplicará hasta la cuarta parte de la punibilidad básica para el delito doloso. Eso quiere decir que la punibilidad sería de una cuarta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Código Penal para el Distrito Federal cuando el homicidio se comete con motivo del tránsito de vehículos y la persona que va manejando va ebria, va drogada o deja abandonada a la víctima? Que ahí nos dice la ley que en esos casos se aplicaría la mitad de la pena. Tendríamos un concurso aparente de normas entre la punibilidad general que nos maneja la cuarta parte y esta punibilidad que nos dice que sería la mitad. Pues sí, porque tenemos las dos aplicables a una y solamente se puede aplicar una de ellas.
pero en realidad son aplicables cuando te dice el código, siempre que la ley no disponga otra cosa se aplicará esto. En el momento en que dispone otra, deja de ser aplicable la primera. Entonces ya no sería tan aparente, tan concurrente esa norma. Sin embargo, bueno, vamos a decir que aquí la ley subsidiaria está condicionada en su aplicación a que no exista la principal. Y entonces, si nada más existiera la secundaria, pues no habría concurso. Porque al haber la principal, se aplica la principal. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy diciendo? En realidad, si este principio no existiera, no pasaría mayor cosa. ¿Por qué? Porque lo podríamos resolver con los otros dos principios, con el de especialidad y con el de consunción o absorción. Porque tomen en cuenta, el de consunción abarca el mayor al menor, y el mayor es el de mayor protección al bien jurídico. Eso quiere decir que es el principal. Quiere decir que si no tuviéramos el de subsidiariedad, con el de consunción podríamos resolver esta de la misma manera. ¿De acuerdo? O bien con el de especialidad. Sin embargo, se los explico porque finalmente ahí lo señala la propia norma en el Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 13, fracción tercera. ¿Qué quiere decir todo este choro? Todo esto quiere decir que con el principio de subsidiariedad, si la ley nos dice, cuando la ley no disponga otra cosa, se estará a esto, esta norma que está condicionada a la no existencia de otra sería la secundaria o subsidiaria. La principal sería la otra porque es la que tiene preferencia. Y lo que nos está diciendo la ley es que cuando lo diga así, se va a aplicar la que la ley diga, ya no tanto el principio de elaboración doctrinal, sino la que la ley señale expresamente. ¿Queda claro? Si esto queda claro, vamos a terminar con lo que sería propiamente la teoría de la norma penal y vamos a hablar, bueno, nada más para que si les gusta ponerlo en latín, lo único que no les había puesto es cómo se expresa en latín, pero pues ahí está, si quieren copiarlo. ¿Listo? Bueno. Ahora me gustaría, bueno, dice, perdón, Ivonne Sánchez. Sí, la norma condicionada es la secundaria. Cuando dice, cuando la ley no disponga otra cosa, se aplicará esto. Esto que nos está diciendo la ley, esta es la que está condicionada. Porque la otra, si existe, es la que va a tener preferencia, la que va a tener aplicación. Ahora, me gustaría, para que participen un poquito más y para que hagamos una pequeña dinámica, que en el chat todos ustedes me digan, haciendo un cálculo rápido, ¿cuántos delitos contiene el Código Penal Federal? Vamos a ver qué tan buenos son para esto los números. Vamos a pensar que el Código Penal Federal empieza la descripción de las conductas, ya en lo específico, a partir del 123. Entonces todos pongan en el chat cuántos delitos calculan que contiene el Código Penal Federal. Montserrat Gómez dice 160. Daniel Cruz 177. Bernardo Olvera 90. Galo 450. Adolfo 127. Valeria 300. Diego 250. Saúl Cetina 221. Etcétera, etcétera. Bueno, si quieren ya ahí con eso ya tenemos una muestra. Gracias todavía Alejandro, Diana, Pau.
A ver, Alejandro Eric Valdés, pregunté cuántos delitos, no cuántos artículos, porque ya los transitorios parece como que está hablando de artículos. Es un cálculo muy arbitrario. La verdad es que me podían haber dicho cualquier número y evidentemente no lo vamos a contar. ¿De acuerdo? Es como si les dijera yo ahorita, ¿cuántos cabellos tienen en la cabeza? Pues si me dicen 327 millones, yo les creo, porque si ustedes los contaron, yo les aseguro que no y no los contaré nunca. Pero sí tendríamos que entender que habría una forma de contestar más fácil y acertada. La respuesta correcta era ninguno. Ya vi las caras de decepción, como diciendo, este nos engañó. Ya sé que si estuviéramos en un grupo de WhatsApp, ya estaría yo recibiendo una serie de stickers variados. Pero, ¿por qué manejamos esta pregunta? Porque tenemos que ir entendiendo una situación. El delito no está en la norma. El delito se comete en el mundo de los hechos. ¿Ustedes vieron las escuelas penales? La escuela clásica, la escuela positiva, nada de eso, ¿no? Ok. Bueno, eso les hubiera dado a lo mejor alguna visión un poco distinta. No lo vamos a ver ahorita porque no es indispensable y porque con ustedes, si pretendemos en las clases que nos quedan poder concluir lo que serían los avances, digo, ya estamos hechos a la idea por el aislamiento que el curso va a acabar en línea. No sé, y esto pues, me gustaría que lo platicaran con la maestra Trilce, que es quien estuvo platicando con ustedes en un principio, y con el maestro Franco, o que ella lo maneje con el maestro Franco, cómo será la evaluación. Pero yo estoy dispuesto a seguirles desarrollando los temas y a resolver las dudas, lo que haga falta. No me estoy apuntando para calificarlos. Si me piden que yo califico, ya veremos cómo, no me imagino, pero sí, mi disponibilidad está con ustedes y con mi apoyo solidario. Pero tenemos que entender que nos falta un montón de cosas porque falta uno de los temas que yo más dedico tiempo, que es lo que tiene que ver con el tipo. Y esto es precisamente para que esta respuesta hubiera sido distinta. El tipo penal, dijimos que era la hipótesis de conducta que está en la ley. Dijimos que la norma tiene un precepto y una sanción, y eso ya lo habían visto. Bueno, le vamos a llamar tipo al precepto, que es la descripción de la conducta y todos sus elementos. Le vamos a llamar consecuencia jurídica, la vamos a llamar punibilidad. Por lo menos esa es la doctrina que yo manejo. Y ahí sí, no les ofrezco decirles, vamos a verlo conforme a Pavón, porque Pavón lo ve, y el maestro Franco lo ve, más causalista. Yo lo veo más finalista. Espero que no se me hagan bolas espantosamente y espero que con los elementos que tengan y lo que ustedes puedan ver en el libro de Pavón, si les hace un examen el doctor Franco, tengan los elementos para no hacerse bolas. Pero vamos a decir que el tipo está en la norma y el delito está en el mundo fáctico. Es decir, tendríamos que distinguir entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Si esto lo tenemos más o menos claro, podríamos entender que hay una relación entre dos conceptos, tipo y tipicidad. La tipicidad es propia del delito, el tipo es propia de la ley. Lo que no debemos es mezclar uno con otro. Lo que yo hago ok, Valeria Quesada dice que la evaluación sería solo en términos de lo que dijo el maestro Franco con artículos del Código Penal. Bueno, eso simplifica mucho las cosas, porque entonces se les preguntarán cosas si me tocara a mí hacer el examen respetando
la indicación del maestro Franco, si es que fuera mi caso, yo les aplicaría que me explicaran figuras de los artículos del código. Si lo hace él, ya saben que la leyenda urbana es que si les falta una coma, ya tienen mal todo esto. Yo les voy a decir una cosa como mi experiencia. Yo estuve con él, le gustan las explicaciones amplias, porque es de poner la explicación más amplia posible, sí apegada al código, pero por lo menos en mi caso no fue así de que si te falta una coma ya está mal. Por lo menos en mi caso no fue el supuesto. Sí, veremos qué va pasando. Ahorita no se amarguen. Ahorita crean, y yo creo que el espíritu de las autoridades de la facultad es resolver esto de la mejor forma posible. Ya el director anunció, lo publicó en Facebook, si quieren revisarlo, que va a haber reunión del colegio de directores, seguramente con el rector, y que van a buscar mecanismos, que ya en consejo técnico se está trabajando, incluso con propuesta de los alumnos. Entonces a lo mejor va a haber soluciones. Ustedes preocúpense de estudiar y obviamente trabajen en conjunto con toda la facultad. Bueno, regresando a esto, entonces sí podríamos entender, Fernanda Mora, no sé a qué se refiere con si podría repetir, si se refiere a que el tipo y la punibilidad son los elementos de la norma y por lo tanto pertenecen al ámbito del deber ser, sí es muy importante que lo tenga claro. Eso es básicamente entender que si yo les pregunto a ustedes dónde está el tipo de homicidio, me van a decir en el artículo 302 del Código Penal Federal o en el 123 del Código Penal para el Distrito Federal. Si yo les pregunto dónde está el delito de homicidio, me van a tener que decir que el delito de homicidio se comete en el mundo fáctico. Simplemente, ¿ustedes han oído hablar de que el delito tiene elementos? Como la antijuridicidad, por ejemplo. Bueno, ustedes díganme cómo podría estar la antijuridicidad en la norma. Si el delito estuviera en la norma, quiere decir que el elemento del delito antijuridicidad estaría ahí. El elemento culpabilidad estaría ahí. ¿Tendría esto lógica? ¿Que la norma fuera antijurídica y culpable? Pues no, lo que tenemos ahí es la descripción. Cuando esa descripción se comenta en el mundo de los hechos, tendremos una tipicidad. Cuando esa tipicidad goce de ciertas características, será un delito. ¿De acuerdo? Vamos a empezar esto de la teoría del delito con la definición, que es lo más elemental. El Código Penal Federal, en su párrafo primero del artículo 7, establece que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Eso cómo lo vamos a interpretar? Vamos a decir que lo podríamos mejorar. Podríamos decir que delito es el acto u omisión que prevén previstos y sancionados por la ley penal. Si esto nos lo dijera, podríamos interpretarlo como serían los hechos típicos y punibles. Típicos y punibles porque están previstos en un tipo y tienen aparejada una punibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de esto para decir que en materia federal se define el delito de una forma muy genérica para decir que básicamente, interpretándolo casi textualmente, el delito es un hecho punible. Y es un hecho punible porque la ley le asigna una punibilidad. La punibilidad la vamos a encontrar ahí. Sin embargo, la doctrina ha elaborado diferentes formas de ver el delito. Va a depender del número de elementos la doctrina que vamos a llamar en cuanto a ese número. Vamos a decir, sonó muy extraño esto. Pero vamos a decir que la doctrina maneja hasta 7 elementos del delito. Si ustedes manejaran 7 elementos, quiere decir que estarían siguiendo una teoría heptatómica. Así se llama, heptatómica. Si tomaran 6, sería hexatómica. Si tomaran 5, sería pentatómica. Si tomaran 4, sería tetratómica. Si tuvieran 3, sería triatómica. Si tuvieran 2, sería diatómica. Si tuviera 1, pues no sería más que, básicamente, delito es lo que la ley dice que es delito sin dividirlo para su análisis. Vamos a ver aquí cuáles son esos 7 elementos que como máximo maneja la doctrina para que ustedes vayan normando su criterio.
Yo soy fiel creyente de que todo mundo tiene que tener una opinión y que esta opinión se tiene que respetar. Yo les podría decir, y se los digo con todo respeto y sinceridad, yo al doctor Franco lo admiro mucho, fue mi maestro, lo sigo viendo como mi maestro, aunque no compartimos la forma de analizar el delito. Pero eso no quiere decir que yo diga que él esté mal. Por supuesto que nunca me atrevería a decir que está mal, simplemente me atrevo a defender una postura distinta y es lo que yo pretendo que ustedes también tengan elementos para hacer. Sin embargo, en este momento en el que estoy exponiendo yo el tema, va a haber una postura oficial que es la mía. No quiere decir que la que ustedes asuman, si siguen el modelo de Pablo Vasconcelos, si siguen la línea del doctor Franco, no quiere decir que esté mal, ni los estoy criticando, ni a ellos. Simplemente aclaro, porque la que voy a explicar es la que yo concibo, no voy a explicar otra, ya por una cuestión de lógica elemental. Les voy a poner aquí cuáles son los 7 elementos para que los copien, y ahorita vamos a decir en qué consiste cada uno de ellos, para que podamos ir determinando en esta clase cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar en lo que son las sesiones siguientes. Estos serían los elementos que integrarían al delito de acuerdo a un modelo heptatómico, es decir, con 7 elementos. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y en ocasiones condiciones objetivas de punibilidad. Cada uno de estos elementos tiene un aspecto negativo que es un aspecto que lo elimina. Ya lo copiaron, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a poner aquí en el chat para que tengan también cuáles son los aspectos negativos y los tengan en tipicidad, atipicidad, ahorita se lo tomo. Entonces tendríamos 7 elementos y 7 aspectos negativos como máximo. Conducta como elemento y el aspecto negativo sería la ausencia de conducta. Es tipicidad, yo no sé por qué le pongo ahí tipicidad, pero es tipicidad y atipicidad. El elemento es tipicidad
El aspecto negativo es atipicidad. El tercer elemento sería antijuridicidad, el aspecto negativo, la justificación. El cuarto, imputabilidad, el aspecto negativo, inimputabilidad. El quinto sería culpabilidad, el negativo, inculpabilidad. Punibilidad, el negativo sería excusas absolutorias, y el séptimo serían las condiciones objetivas de punibilidad, y el negativo sería la falta de condiciones objetivas de punibilidad. Repito, si se presentara algún aspecto negativo ya no habría delito. Por ejemplo, si hubiera una causa de justificación, habría conducta típica, pero ya no sería antijurídica y por lo tanto ya no sería delito. Si hubiera una causa de inculpabilidad, ya no habría delito. Las que no eliminarían el delito serían las dos últimas, la punibilidad y las condiciones objetivas de punibilidad, porque ahí lo que habría sería una no aplicación de la pena. Pero ahorita lo vamos a ver para mejor ubicar donde correspondan y resolvemos ese gran conflicto que tienen quienes dicen que son elementos. Porque quienes dicen que la punibilidad es elemento y aunque no exista, de todas formas hay delito, ya no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a utilizar algo que yo con mi grupo siempre lo digo medio de mofándome yo mismo, como si fuera la teoría de los perritos, de la canción de los perritos. Ustedes han oído esa canción de yo tenía tantos perritos y luego ya nomás me quedan tantos y todo eso. Bueno, aquí vamos a partir de eso con los elementos del delito. Yo tenía 7 elementos, vamos a quitar uno y ya nomás nos quedan 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser explicarles yo a ustedes, antes de quitar ninguno, más o menos a qué se refiere cada uno de ellos, para que tengan una noción de por qué están o por qué los quitamos. Ya luego habrá que explicar cada elemento y cada aspecto negativo. Primero, conducta. ¿Qué es la conducta? Es el comportamiento humano, positivo o negativo, es decir, acción u omisión, dirigido a un fin determinado. Esto creo que es el elemento que menos trabajo nos debería de costar. El hacer o el no hacer, que está descrito en la conducta, ¿no? En la norma. Entonces, la conducta sería el comportamiento, ya sea de acción o de omisión, dirigido a un fin determinado. La tipicidad, para efectos de ahorita, insisto, es tipicidad. Vamos a hacerlo así como en WhatsApp para que quede arreglado. Tipicidad es, para efectos de esta explicación, la adecuación de la conducta al tipo. Es decir, que se amolde en forma exacta. Piensen ustedes en el tipo como esos juguetes de los niños. ¿Han visto que tienen un círculo, una estrella, un triángulo, un cuadrado y que tienen que embonarlos? Piensen que el molde es el tipo y el comportamiento concreto es la figura que tiene que entrar ahí. Tiene que entrar justo. Eso sería la tipicidad. ¿De acuerdo? La antijuridicidad es la contradicción entre esa conducta y el orden jurídico, el derecho. Tampoco creo que esto represente mucho problema en este momento. Luego tenemos la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el ámbito del derecho penal. Es una capacidad de comprender la ilicitud y de conducir tu conducta de acuerdo a esa comprensión. ¿De acuerdo? La culpabilidad, vamos a verla en este momento nada más como la reprochabilidad de la conducta. Aquí sí podríamos entender de diferente forma la culpabilidad, dependiendo de la sistemática en cuanto a causalismo, finalismo, funcionalismo. Pero básicamente vamos a verla ahorita como una reprochabilidad. La punibilidad, para efectos de este ejercicio, vamos a verla como el merecimiento de pena. ¿Podría repetir lo último, profesor, por favor? Sí, la punibilidad sería el merecimiento de pena, es decir, que ese comportamiento merece una sanción.
Y a ver, Janet, la antijuridicidad implica que la conducta es contraria al derecho. La ley te ordenaba que hicieras o dejaras de hacer algo y tú hiciste lo contrario. Ahí vamos a encontrar el fundamento de la antijuridicidad. Por ejemplo, si hablamos del tipo penal de homicidio, es una norma que lleva una norma de cultura subyacente ya a nivel de un deber jurídico. Nos está imponiendo la prohibición de privar de la vida. En el momento en que yo incumplo con esa prohibición, yo voy contra el derecho. Eso, de ahí va a surgir la antijuridicidad de la conducta. Por eso les decía, la antijuridicidad la tenemos que ver en una conducta concreta, no está dentro de la descripción legal. Esa descripción legal tendrá que llevarse en forma antijurídica para que la conducta sea delictiva. ¿De acuerdo? ¿Sí le queda claro ya, Janet? De nada. Bueno, la punibilidad, merecimiento de pena y las condiciones objetivas de punibilidad son requisitos que establece la ley para poder hacer aplicable la sanción a quien cometió el hecho típico antijurídico culpable, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, más allá de lo que es la descripción típica y de su comisión antijurídica, imputable, culpable, punible, la ley, para quienes defienden este elemento, nos estaría requiriendo que hubiera algún supuesto más para poder hacer aplicable la pena. Ya tienen una idea muy general, por supuesto, todavía no pueden decir que ya saben qué es cada cosa, pero ya tienen una idea general para que yo les pueda decir a ustedes cómo sería cada elemento para ver si lo dejamos o lo quitamos. Y entonces, 7 son muchos. Vamos a quitar. Por eso vamos a hacer esto de la metodología como de la canción de los perritos. Vamos a quitar y vamos a quitar el primero, no el primero como la conducta, sino el primero de los que vamos a quitar, que va a ser las condiciones objetivas de punibilidad. Tenemos este último elemento de condiciones objetivas de punibilidad. Miren, si yo definiera el delito de acuerdo a sus elementos y tomara estos 7 elementos, yo estaría diciendo que el delito es una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, punible y en ocasiones sujeta a condiciones objetivas de punibilidad. Valeria, lo que dijimos ahorita es que la culpabilidad sería la reprochabilidad del evento típico antijurídico imputable si lo vemos con todos estos elementos. Vamos a suponer que uno de ustedes o yo comete un hecho que la ley está señalando en una hipótesis típica. Lo hacemos violando la norma, somos imputables. Eso quiere decir que nos merecemos un castigo. ¿Por qué? Porque el derecho nos va a reprochar que lo hicimos. Vamos a utilizar un ejemplo que a mí me gusta para efectos de tratar de traer claridad a esto. Vamos a suponer que ustedes tienen hermanitos o que tienen hijos incluso, que son muy precoces. Vamos a suponer que tienen hermanos pequeños. Vamos a suponer que sus hermanos pequeños, ahorita que estamos en época de encierro, siempre pongo el ejemplo, no nomás en el encierro, pero ahorita viene más a modo. Vamos a pensar que ahorita les da la creatividad y se ponen a decorar la pared de la sala con una pintura, hacen un mural. ¿Ustedes creen que sus papás los regañarían? ¿Creen que los sancionarían? No digo que los agarren a golpes, ¿no? Pero ¿creen que los sancionarían? Quizá quitándole los plumones, quizá quitándole derecho de ver tele, no lo sé. ¿Por qué? Porque es reprochable la conducta. Y vamos a entender que les va a reprochar a cada uno, vamos a suponer que lo hicieron 2 de los hermanitos juntos, a cada uno le va a reprochar distinto. Y no es porque uno sea el consentido y el otro no, es porque de uno van a esperar más que del otro. Digo, si son gemelos a lo mejor no, pero si no, uno es mayor que el otro. Van a esperar más del mayor y van a castigar más al mayor. ¿Por qué? Porque es más reprochable la conducta respecto de uno que respecto del otro. ¿Sí queda claro esto? Si eso lo vemos,
Ese es el elemento que nos va a dar la culpabilidad, esa reprochabilidad del evento. Cuando hablamos del delito, no hablamos de una travesura. Si quieren, hablamos de una megatravesura, una travesura gravísima. Pero el Estado nos va a reprochar, no van a ser sus papás. Y entonces van a decir, por haber cometido tal delito, de acuerdo a tus características, te corresponde tal sanción. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con la culpabilidad. ¿Le queda claro, Valeria? Mientras contesta, vamos a, gracias, vamos a decir que si nosotros decimos esta descripción del delito como, terminándola como en ocasiones con condiciones objetivas de punibilidad, tendríamos que entender que estas serían excepcionales. Y eso quiere decir que entonces nosotros podemos entender que el delito existe en la mayoría de los casos sin esas condiciones. Pero más importante, yo les diría que en realidad son elementos que están dentro de la norma y que nos ayudan a entender mejor la conducta. Es decir, en realidad tendríamos que verlo dentro del tipo penal. Ustedes me podrían preguntar cuál sería un ejemplo, y no se crean que hay muchos, porque no abundan las condiciones objetivas de punibilidad. Vamos a buscar, saquen su Código Penal Federal, por favor, si lo tienen allá a la mano, y váyanse al artículo 243. Ahí van a encontrar un tipo penal, bueno, más bien una punibilidad, que es para la falsificación de documentos. Y nos dice, la falsificación se va a castigar en tales condiciones si es un documento público y en tanto si es privado. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el artículo 244 nos dice la forma en la que se comete la falsificación, poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera, aprovechando una firma. Ya algo que se ha interpretado en algún momento en la jurisprudencia como una condición objetiva de punibilidad. Nos dice el 245, para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes. Y nos habla de 3 fracciones. Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de este o en su persona, en su honra o en su reputación, y que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio, o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento. ¿Qué encontramos aquí? Yo podría falsificar el documento, pero si no me propongo obtener un lucro, no me castigan. Yo ponía como ejemplo ayer a mi grupo. Vamos a suponer que alguno de ustedes no termina la carrera y dice, pero yo no me quiero quedar sin mi título, y se lo hace solito. Entonces se falsifica su título, pone las firmas del rector Graue, del secretario Lomelí, se otorga la mención honorífica, ¿por qué no? Pero nunca usa el documento, nunca se propone obtener ningún beneficio, pues no sería sancionable. ¿Por qué? Porque faltaría el requisito objetivo. Tal vez ustedes me dirían, entonces sí es elemento del delito. No, en realidad es un elemento para poder hacer aplicable la sanción. El delito ya estaría cometido. Pero yo les pregunto, ¿no creen que esto en realidad es parte de la hipótesis típica y nos está marcando elementos subjetivos, nos está delimitando en realidad cuál es el riesgo que se produce con ese delito, por ejemplo? Y entonces, lo que vamos a hacer es quitarlo como elemento del delito y lo vamos a incluir dentro de la tipicidad, porque vamos a reconocer que todo lo que tiene que ver con la conducta sancionable, no con la sanción es la punibilidad, pero con la conducta sancionable, va a ser el tipo, la descripción de la conducta y todas sus circunstancias. Vamos a incluirlo como circunstancias del tipo en lugar de verlo como un elemento adicional
para que se pueda aplicar la sanción del delito. Por ejemplo, si yo me propongo sacar un beneficio con esa falsificación, de lo que estamos hablando no es de un elemento fuera de la tipicidad, es de una finalidad específica que el tipo requiere. Si me están diciendo que yo lo haga sin el consentimiento de la persona en cuyo nombre se realiza el documento, me están manejando un elemento normativo, ¿de acuerdo? No estaríamos diciendo que se está dando una afectación al bien jurídico si la persona que podría dar el consentimiento lo otorga. Ahí ya no hay tipicidad, ¿de acuerdo? Piensen ustedes, este es muy probable que lo cometan ustedes, este hecho, como abogados. Muy, muy común. Yo porque ni mi firma me sale igual, pero hay muchos abogados que falsifican la firma de sus clientes con el permiso del cliente. Es decir, ustedes imagínense que el cliente les dice, oye, llévame mi litigio, y hay asuntos que diario hay que hacer algún escrito, sobre todo en materia civil y familiar, que se acusan rebeldía y hacen una serie de actos extraños. Vamos a imaginarnos que ustedes le hablan a su cliente y le dicen, oiga, salió un acuerdo, hay que presentar un escrito, tiene que venir a firmar. Y lo llaman diario para que vaya a firmar. Pues va a llegar un momento en que obviamente el cliente confía en el abogado y le va a decir, o te dejo hojas firmadas en blanco o échate el garabato. Y entonces ya lo están haciendo con el permiso de la persona, ya no sería sancionable. ¿Por qué? Porque ya hay el consentimiento del interesado. Y eso en términos del propio código es una causa de atipicidad. Entonces tendríamos que verlo como parte del tipo y en consecuencia en el delito como parte de la tipicidad. ¿De acuerdo? Noten ustedes que en esta diapositiva que estamos compartiendo se habla del elemento tipicidad, no tipo. El tipo está previamente en la ley. Aquí lo que tenemos es la tipicidad. Si nosotros decimos que la condición objetiva de punibilidad es un requisito del tipo, quiere decir que es un elemento que hay que acreditar para que haya tipicidad. ¿Esto queda claro? Así para verlo. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, si ya quedó claro, ya podemos quitar las condiciones objetivas de punibilidad y aplicando esta idea de ya nomás me quedan 6, nos quedarían los siguientes elementos. Vamos a quitar uno. ¿Cuál vamos a quitar? Vamos a quitar la imputabilidad para quedar con 5. ¿Por qué quitamos la imputabilidad? Ahorita tenemos 6 con toda la imputabilidad. Vamos a quitar la imputabilidad por lo siguiente. Y esto va a llevarnos un poquito de explicación porque si no se me pueden confundir. Si yo les dijera que para que haya delito, todo mundo estamos de acuerdo en que debe de existir imputabilidad, pero les digo al mismo tiempo que no es elemento del delito, ¿les suena contradictorio? Pues sí, tiene que sonar contradictorio, porque estamos diciendo, no puede haber delito sin imputabilidad, entonces ¿por qué no lo vamos a tomar como elemento? Voy a pretender explicárselos de la manera más simple. Primero, ¿por qué no es elemento? Y luego para ver dónde lo vamos a encontrar. Si dijimos que la imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el ámbito del derecho penal, ¿estarían de acuerdo conmigo que es una capacidad mental? Siendo una capacidad mental, ¿estarían ustedes de acuerdo conmigo que no es una característica de la conducta delictiva, sino de quien la comete? Y así decimos que el robo no es el que tiene la capacidad de entender y querer, es el que roba. Entonces, el delito no tiene capacidad mental, es el sujeto que lo comete. Pero para que haya delito, el sujeto que lo comete tiene que tener esa capacidad mental. Por eso,
vamos a seguir reconociendo que es indispensable que exista la capacidad de entender y querer, pero no la vamos a ubicar dentro del delito, sino en relación con uno de los elementos del delito o en relación con el delito. ¿Sí queda claro esto? Y entonces tenemos tres formas de ubicarlo. Podemos entenderlo como presupuesto del delito, como presupuesto de la culpabilidad y como elemento de la culpabilidad. Ahí está en el chat. Si no es elemento del delito, tiene que ser una de estas tres. Con cualquiera de las tres, si el sujeto es inimputable, no habría delito. Pero de entrada ya no lo manejamos como elemento del delito. Ahora, ¿por qué lo vamos a requerir? Si volvemos a esta idea de una reprochabilidad por el delito, ¿le podríamos reprochar a alguien que no tiene capacidad de entender? Vamos a entender, valga la redundancia, que esa capacidad es para comprender la ilicitud. ¿Le vamos a reprochar a alguien que violó la ley si no tiene esa capacidad? Pues no tendría sentido. Es como si ustedes se ponen con una persona que tiene una clara incapacidad mental a darle clases de derecho. Pues no va a entender el concepto normativo y no va a poder aprovechar nada. ¿De acuerdo? Entonces, el cleptómano podría llegar a ser si se acredita que no tiene forma de resistir la conducta, Karen. Porque ahí tendríamos que entender que el cleptómano sí sabe que robar no está bien, pero no lo puede evitar. Tiene una compulsión a robar. Si eso se acredita, se le tomaría como inimputable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Como presupuesto del delito, como presupuesto de la culpabilidad o como elemento de la culpabilidad? Quién sabe qué fue eso, pero bueno. Vamos a imaginarnos que fuera presupuesto del delito. ¿Qué quiere decir que sea presupuesto? Que tiene que verificarse que exista antes de ver si hay delito. Es decir, vamos a imaginarnos que estamos hablando de una conducta que llegamos a denunciar ante el agente del Ministerio Público, que es el que va a investigar esos delitos junto con la policía. Ustedes llegan y dicen, fulano de tal cometió tal delito. El Ministerio Público, si esto fuera presupuesto del delito, antes de empezar a revisar si hay delito, si hay conducta, si hay tipicidad, si hay antijuridicidad, tendría que verificar que quien lo cometió sea imputable. Vamos a imaginarnos que llegamos con la persona detenida, porque la detuvimos en flagrancia. Vamos a pensar que es claramente una persona con una incapacidad mental. La detenemos en ese momento, la llevamos ante el agente del Ministerio Público y le decimos, a ver, señor agente del Ministerio Público, este sujeto me acaba de realizar un tocamiento de índole sexual. El agente del Ministerio Público dice, vamos a ver, se ve que es como mental. Es inimputable. Y entonces, ¿qué pasaría? Ya diríamos, uy, pues ya no hay delito, ni modo, lástima, gracias por participar. Y ni siquiera se va a investigar ese delito. ¿O creen que sí se debe de poder investigar? ¿Creen que podrá haber conducta a pesar de que el sujeto sea inimputable? Vamos a regresar a esta diapositiva. ¿Creen que podría haber conducta si el sujeto es inimputable? Pues sí, ¿no? Le hizo el tocamiento. ¿Creen que esto podría ser típico? Pues sí, porque está descrito en la norma y así lo hizo. ¿Creen que podría ser antijurídico? Pues sí, porque si vamos a tomar un criterio de la antijuridicidad objetivo, que es como la mayoría lo toma, vamos a decir que una conducta es antijurídica por ir contra la norma, no porque el sujeto sepa que viola la norma.
Si nosotros tomáramos un aspecto de subjetividad en la ilicitud, para dar por cierto este elemento, tendríamos que decir que si yo no sabía que violaba la ley, entonces no la violé. ¿De acuerdo? Lo que no podría haber sería culpabilidad si el sujeto es inimputable, pero podría haber conducta, podría haber tipicidad, podría haber antijuridicidad. Lo que no podría, insisto, sería culpabilidad. Y entonces vamos a descartar el que sea presupuesto del delito. Quiere decir que nos tocaría que fuera presupuesto de la culpabilidad o elemento de la culpabilidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, así a ojo de buen cubero, ¿qué sería? ¿Presupuesto de la culpabilidad o elemento de la culpabilidad? Manifiéstense en el chat, por favor, diciendo qué piensan y ahorita me dice alguien por qué. Robustecer, digo, todos los elementos del delito, pero... A ver, adelante. A ver lo que estaba diciendo, si quiere terminar. Bueno, tenemos varias respuestas en el chat. La pregunta era, Olga Beatriz, que qué sería la imputabilidad, presupuesto de la culpabilidad o elemento de la culpabilidad. Tenemos varios que dicen presupuesto y tenemos varios que dicen elemento. Creo que es un poquito más de presupuesto. La pregunta ahora sería, y ahí sí le pediría que alguien activara el micrófono y lo dijera de viva voz, ¿por qué presupuesto o por qué elemento? ¿Qué ventaja tiene sobre los otros o cuál sería la diferencia sobre la otra postura? Yo creo que sería presupuesto, porque usted mismo dijo que si no hay imputabilidad, no puede haber culpabilidad o algo así. Ajá. Entonces, tendría que verificar antes de que ya lo culpen o lo castiguen, por así decirlo. Ok, pero estamos hablando de, antes de entrar al estudio de si hay culpabilidad o no, se tendría que verificar que el sujeto es imputable. No quiere decir que porque es imputable ya hay culpabilidad. Aparte, habría que ver si hay culpabilidad. Pero diríamos que el presupuesto es algo a verificar antes de entrar al estudio de la culpabilidad. Yo se los pongo como ejemplo, es como si fuera un examen de admisión al estudio de la culpabilidad. Pero ¿qué pasaría si lo tomáramos como elemento de la culpabilidad? Quiere decir que, porque nosotros vamos a ir acreditando los elementos en orden lógico. Primero verificaríamos la conducta, luego la tipicidad, luego la antijuridicidad. Si nosotros lo tomáramos como elemento de la culpabilidad, no habría que vencer el presupuesto, sino simplemente entramos al estudio de la culpabilidad y el primer elemento sería la imputabilidad. Si el sujeto es inimputable, tampoco habría culpabilidad. Entonces, tanto si es presupuesto como si es elemento, no habría culpabilidad si el sujeto que llevó a cabo el evento típico y antijurídico es inimputable. ¿Sí le queda claro, Valeria? Sí, por favor. Ok, entonces, alguien más que me diga
por qué considera que es presupuesto o elemento de la culpabilidad, sobre todo qué ventajas tiene sobre la otra postura. Porque para hacérselos un poquito más complicado, en cualquiera de los dos seguiríamos teniendo una conducta típica y antijurídica. En cualquiera de los dos, lo que no habría sería culpabilidad. ¿Cuál sería la diferencia? Yo, profe. Adelante, Olga. Sería, bueno, yo creo que sería más bien porque el imputado es la persona de quien se sospecha que fue la que cometió algún un tipo de delito. Entonces, si nosotros lo ponemos ya como elemento, se estaría incurriendo en una falta en cuestión de que hay un proceso de investigación, ¿no? No, porque aquí estamos viendo la estructura del delito. El delito se comete en un solo momento. Vamos a suponer que nosotros ahorita pensamos que en este país hay un índice de impunidad de 90%, vamos a imaginarlo. ¿Eso quiere decir que los delitos que no se denuncian no son delito? Son delito aunque no se denuncien. Jurídicamente hablando, no hay verdad legal hasta que haya una sentencia firme. Pero vamos a pensar, si a ustedes llegan y les roban su celular, ¿a poco si no van y denuncian ya no hubo robo del celular? Pues ya No. hubo. Y ya hubo una conducta que fue típica, antijurídica y culpable en todo caso. Que todavía no se ha denunciado y no se ha investigado no quiere decir que no existan los elementos, porque los elementos se presentan en el momento en que se da la conducta y el resultado. En ese momento adquiere el carácter antijurídico y culpable y lo que sea. No es hasta que llega una sentencia. Cuando hablamos de culpabilidad en materia penal sustantiva, no estamos hablando de culpabilidad como se llega a hablar en el proceso penal de culpable o inocente. Estamos hablando de culpable como que el evento es reprochable, y el evento es reprochable desde que se realiza. Entonces, no tiene que ver con que el imputado en materia penal es aquel al que ya le hicieron un señalamiento y lo están investigando. Aquí estamos hablando de la capacidad para ser sujeto del reproche. Es una capacidad de culpabilidad como elemento del delito la culpabilidad, no como culpabilidad como resultado del juicio, que sería en realidad responsable penalmente. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, gracias. De nada. Bueno, para no hacerle tan largo esto, porque tenemos que avanzar, vamos a decir que sí hay una diferencia muy importante. Y la llevo al ejemplo otra vez de lo de los niños. Pensemos otra vez en estos dos niños que cometieron la travesura. Si estamos de acuerdo en que la sanción que van a recibir va a ser distinta, porque uno quizá ya tenía que saber mejor lo que debía de hacer que el otro, es que están reconociendo que el grado de capacidad puede incidir en el grado de reproche. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos a cometer un delito con otra persona que tiene capacidad mental menor que la nuestra, que le cuesta más trabajo comprender la ilicitud que a nosotros. Alguien que es apenas un limítrofe. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una capacidad mental plena y el otro sujeto que cometió el delito con nosotros apenas le da el grado de capacidad para ser imputable. ¿Nos van a reprochar igual? No, pues al sujeto que es plenamente capaz le deben de reprochar más que al otro. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que reconocer que la capacidad mental tiene que estar dentro del elemento culpabilidad como elemento. Porque si fuera un presupuesto, solamente lo veríamos como un requisito a verificar para poder entrar al estudio de la culpabilidad. Ya que lo pasamos, ya no podemos. Y si el grado de culpabilidad va en función, entre otros aspectos, del grado de capacidad mental de la persona. Si nosotros vemos que uno apenas tiene capacidad mental, no le vamos a reír igual a otro que tiene una capacidad mental plena. Pero eso, insisto, es
para que pueda ser reprochable. A ver, Olga, vamos a ponerlo de otra forma a ver si queda un poquito más claro. Yo les decía también ayer a sus compañeros de mi grupo, ustedes todos, puedo casi afirmar sin temor a equivocarme, que hicieron un examen de admisión para entrar a la Universidad Nacional, ya sea a licenciatura o al bachillerato o al CCH, pero en algún momento hicieron un examen de selección. Vamos a suponer que ese examen de admisión fuera el presupuesto para poder ser alumnos de la UNAM. Ya quedó superado porque ya lo pasaron. ¿A poco yo tendría que, si yo los fuera a evaluar a ustedes, yo tendría que tomar en cuenta el puntaje que tuvieron en su examen de admisión? Ya ahorita lo que se va a evaluar es lo que ocurra durante el semestre 2021 en la materia concreta. A mí no me importa si sacaron el puntaje perfecto en el examen de admisión o si lo pasaron de panzazo. Aquí todos son iguales y a todos los voy a juzgar por igual. Es muy diferente eso a que yo dijera, bueno, pero es que el que tuvo 10 de calificación en el examen le va a ayudar en todas sus materias de la carrera. Entonces sería un criterio de evaluación en cada materia de la carrera. Al individualizar la evaluación, yo tendría que tomarlo en cuenta. Entonces ya sería un parámetro de cada semestre y no un examen de admisión a la universidad. Sería algo para promediar o para lo que ustedes quieran. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque solamente lo vemos como un presupuesto para el ingreso a los estudios. Sería lo mismo con la imputabilidad y la culpabilidad. Si lo tomáramos como presupuesto, solamente sería un punto a verificar. Ya lo superaste, ya queda atrás y ya no se va a tomar en cuenta para ver el grado de culpabilidad. Pero sí debe de tomarse en cuenta, por eso lo vamos a incluir como elemento de la culpabilidad. ¿Ya le queda claro, Olga? ¿Les queda claro a los demás? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a decir que la imputabilidad la vamos a incluir dentro de la culpabilidad. Y entonces seguimos aquí con 5 elementos. ¿Cuál quitamos? Vamos a quitar otro. ¿Cuál proponen que quitemos? Manifiéstense en el chat así rápido. Tenemos conducta, tenemos tipicidad, tenemos antijuridicidad, tenemos culpabilidad y tenemos punibilidad. ¿Cuál quitamos? Se las vuelvo a poner para que se manifiesten viéndolos, pero a ver, ¿cuál quitamos? Bueno, de los que tenemos hasta ahorita, para no dedicar más, tenemos conducta, tenemos tipicidad, tenemos juridicidad. No, la juridicidad no, sería antijuridicidad en todo caso. Juridicidad sería que no hay delito porque es el aspecto negativo, que es la justificación. Entonces dicen tipicidad, juridicidad, punibilidad, punibilidad, tipicidad, punibilidad, punibilidad, conducta, punibilidad, punibilidad, conducta, antijuridicidad. Bueno, ya con los que participaron ya es suficiente. Vamos a quitar punibilidad. Vamos a quitar punibilidad y ahorita nos quedamos con estos 4. Y voy a dejar de compartir eso para volver a verlos. ¿Por qué quitamos la punibilidad? Si nosotros recordamos lo que dije yo hace rato, les decía que la punibilidad de entrada es uno de los elementos que en caso de que existiera su aspecto negativo, que sería la excusa absolutoria, no eliminaría el carácter de delito. Es decir, seguiría siendo delito aunque la conducta no fuera punible. Y eso ya nos tendría que sonar extraño. Porque entonces quiere decir que es un elemento que no importa que no esté. Si no está, de todas formas hay delito. Y eso no suena, insisto, lógico.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a reubicar las cosas y vamos a reentender cómo están las situaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije? El elemento del delito sería en todo caso la tipicidad, no el tipo, porque el tipo dijimos que estaba dentro de la norma. Y como tal, de acuerdo al principio de legalidad, la descripción típica, pues el tipo, tiene que estar en la ley antes de que se realice la conducta que se considerará delictiva. Quiere decir que la ley, incluyendo al tipo, preexiste al delito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo pasaría con la punibilidad, porque la punibilidad es la hipótesis de sanción. Por ejemplo, si leen el artículo 307 del Código Penal Federal, nos dice que el homicidio simple intencional tiene una sanción de 12 a 24 años de prisión, por ejemplo. Esa es la punibilidad del homicidio simple intencional. Eso está en la ley antes de que se cometa. Por lo tanto, no es parte del delito. Es anterior al delito y está en la ley. Igual que el tipo, es una descripción general, abstracta e impersonal. Por eso lo encontramos con un mínimo y un máximo. Y entonces, lo que vamos a hacer es tener que individualizarlo ya que se cometió el delito. Es decir, lo que vamos a suponer, tenemos una descripción típica que dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Qué nos está diciendo ahí el tipo? Que al que cometa un homicidio se considerará que cometió un delito y se le va a aplicar una sanción. La sanción que dice la ley también en forma general, abstracta e impersonal. Pero si ustedes se dan cuenta, la descripción típica es el que prive de la vida a otro, es cualquiera que prive de la vida a otra persona. ¿Cuándo hablaríamos de que hay tipicidad? Cuando Juan mató a Pedro. Y entonces a Juan le es aplicable la sanción dentro de los parámetros que marca la punibilidad en la ley. Esa punibilidad va de 12 a 24 años si fuera un homicidio simple intencional. ¿Queda claro? Lo que tenemos que hacer ahora es individualizarlo. ¿Cómo lo vamos a individualizar? Lo vamos a individualizar a través de una sentencia. Es decir, primero se crea la norma, ahí está latente. Luego un sujeto la lleva a cabo la conducta que estaba descrita en la norma de forma antijurídica y culpable, vamos a pensar. En ese momento se le puede investigar y perseguir. Vamos a suponer que se le instruye el proceso y se le condena en el proceso. Entonces el juez dicta una sentencia condenatoria en la que va a decir cuánto le corresponde de pena. Y entonces va a decir a Juan, por haber privado de la vida a Pedro, le corresponden 20 años de prisión, por ejemplo. Eso es fijar la sanción que le corresponde. Eso es individualizar la pena. Individualiza respecto de la punibilidad que estaba en la norma en forma abstracta. Ya la vuelve una resolución al caso concreto diciendo lo que le corresponde. Y luego todavía eso se tiene que aplicar el castigo. Entonces vamos a decir que la punibilidad es como la amenaza de pena que encontramos en la ley. No me voy a meter a definiciones muy complejas. Simplemente vamos a decir que es la amenaza de sanción que hay en la ley, o la advertencia, para que no suene tan violento, la advertencia de sanción que te hace la ley penal si cometes el hecho típico. Luego, ya que lo cometiste y que te juzgaron, cuando te condenan, el juez va a realizar la individualización, es decir, va a fijar cuál es el castigo que le corresponde al caso concreto, al sujeto que cometió el delito. Y luego se va a aplicar la pena, que es cuando se aplica el castigo. Vamos a suponer que es cuando ya le aplican los 20 años de prisión a Juan por haber matado a Pedro. Ya es cuando lo está cumpliendo en la cárcel. Entonces vamos a hablar de tres nociones: punibilidad, punición y pena. La punibilidad es la advertencia que se hace en la ley. La punición es cuando la fija el juez, cuando individualiza el castigo que corresponde. Y la pena es cuando se aplica el castigo ya al caso concreto. De los tres, la punibilidad es previa al delito y la punición y la pena son posteriores al delito.
Ninguno está dentro del delito. Por eso es que quitamos la punibilidad como elemento del delito. ¿Queda claro? Y entonces nos quedan estos 4. Vamos a quitar todavía uno. ¿Cuál vamos a quitar? Ya no les voy a preguntar porque si no, no nos va a dar tiempo. Nos quedan como 6 minutos. Vamos a quitar la conducta. Ya algunos estaban contestando. Concretamente Galo decía la conducta. Ya algunos habían dicho conducta. Diana Martínez desde hace rato. Olga Beatriz había dicho conducta. ¿Por qué vamos a quitar la conducta? Evidentemente no es porque no haga falta. No puede haber delito sin conducta activa o omisiva. Lo que pasa es que la vamos a ubicar dentro de la tipicidad. ¿Por qué? Porque dentro de la norma decíamos que es una descripción de la conducta típica y de todas las circunstancias. Es decir, es la descripción de la conducta y todos los elementos que la conforman. Pero el elemento central del tipo es la conducta. Y dijimos que la tipicidad tiene que tener una adecuación exacta. Quiere decir que todos los elementos que están en el tipo tienen que estar necesariamente dentro de la tipicidad, incluyendo la conducta. Si nosotros decimos que el tipo es la descripción de la conducta merecedora de sanción penal, por ejemplo, a nivel de norma, y que la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo, estamos diciendo en ambos conceptos que la conducta es parte de la definición. Entonces, no tenemos para qué sacarla. Y entonces vamos a decir que el delito va a ser una tipicidad antijurídica y culpable. Bueno, tenemos a alguien que se nos está incorporando muy a última hora, vamos a admitirlo de cualquier manera, pero ya será como para la despedida. Entonces vamos a decir que el delito sería una tipicidad antijurídica y culpable. Y dentro de lo que sería la tipicidad, vamos a incluir la conducta y las condiciones objetivas de punibilidad. Y dentro de la culpabilidad, vamos a incluir a la imputabilidad. Vamos a regresar para que quede más claro. Entonces, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito. En la tipicidad incluimos la conducta y las condiciones objetivas de punibilidad. La culpabilidad va a recibir dentro de sus elementos a la imputabilidad. Y el otro que falta, de los 7 que teníamos originalmente, el único que no entra dentro de lo que es el ámbito del delito, sería la punibilidad, porque la ubicamos dentro de la norma penal como la consecuencia asociada al tipo. ¿Sí queda claro esto? Esto también nos va a llevar a un reacomodo de los aspectos negativos. Porque nosotros habíamos dicho que la conducta tenía un aspecto negativo que era la ausencia de conducta. Eso quiere decir que la ausencia de conducta será causa de atipicidad. ¿Por qué? Porque la conducta está dentro de la tipicidad. La falta de condiciones objetivas de punibilidad provocará también la atipicidad, porque es parte, la condición objetiva de la tipicidad. Entonces, por ejemplo, si decíamos en la falsificación de documentos el propósito de obtener un beneficio, si no lo tenemos, entonces es atípica la conducta. ¿Queda claro? La imputabilidad la incluimos en la culpabilidad. Eso quiere decir que el aspecto negativo de la imputabilidad, que es la inimputabilidad, también va a ser forma de inculpabilidad. ¿De acuerdo? Si ustedes ven el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, van a encontrar lo que son las causas de exclusión del delito. A ver, váyanse a buscarlo rápido antes de que terminemos, nos quedan 2 minutos. Vamos a buscar rápido el artículo 29 del Código del Distrito Federal. Ahí nos... Ese artículo 29... No vamos a leer todo el artículo porque no nos da tiempo.
Dice, el delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. ¿Qué quiere decir? Que también el código sigue el mismo sistema. Va a tomar como elementos del delito la tipicidad, porque nos habla de causas de atipicidad, la antijuridicidad, porque toma las causas de justificación como expediente del delito, y la culpabilidad, porque regula las causas de inculpabilidad. ¿Queda claro? Bueno, con eso nos despediríamos el día de hoy y el jueves hablaremos ya de los elementos del delito y los aspectos negativos y vamos a entrar a lo que es el ámbito de la tipicidad. Sí les pediría que traten de venir la mayor cantidad de ustedes, que le digan a sus compañeros, porque con motivo de la tipicidad vamos a ver los elementos de la tipicidad que eran los que tenían que haber visto como elementos del tipo, porque tienen que corresponder unos con otros. ¿De acuerdo? Este tema ya fue de teoría del delito, Ivonne, sí. Entonces, si no disponen otra cosa, nos vemos, porque sé que algunos tienen clase. Yo por ahí me quedaba otro ratito, pero la verdad es que no es correcto porque se atrasan otros. Entonces nos vemos el jueves a las 9. La tardanza luego es por... sí, vamos a ver los elementos de la tipicidad. Ya está usted como yo que pone tipicidad, pero yo creo que es error de dedo como conmigo. Vamos a ver los elementos de la tipicidad la próxima sesión, o vamos a empezar. Eso nos puede llevar varios sesiones. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible, porque es lo más amplio para mí en el curso. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el jueves a las 9, o lo más puntual. Le digo, la plataforma a veces de la CUAED es la que me impide entrar a tiempo. Nos vemos, que tengan buen día. Gracias igualmente. De nada, bye. Gracias. Hasta luego, profe. Profesor, Hasta luego.